Señores, tercer y definitivo bloque del apasionante Cita con la actualidad de hoy. Entre editorial y bloque llevamos casi hora y pico, hora larga, hora y media acompañándoles. Nos queda esta última media horita de programa con uno de los temas que yo consideraría pues más oscuros de los últimos años en la comarca de la Marina Baja. Desgraciadamente es un tema que habla del asesinato todavía sin esclarecer de un alcalde, de Alejandro Ponsoda, y que por desgracia, no solamente para él y para su familia, habla o deja el estigma de ese asesinato hasta que se resuelva, pues de por vida señalizado a un pueblo, uno de los pueblos más pequeños y más bonitos de la comarca de la Marina Baja, como es el pueblo de Polop. Hoy nos acompaña aquí un buen amigo, Toni Viloria, investigador privado. Toni, buenas noches, gracias por estar aquí. Y a mí, si me lo permiten, me gustaría que mi compañero Pepe Martín, que se ha preocupado en preparar este tema y sus novedades, pues nos hablara de la introducción de este tema y de qué concretamente vamos a hablar hoy. Sí, muy brevemente. La novedad es que no hay novedad y puede haberla a un cortísimo plazo. ¿Y por qué digo esto? Porque en los 2 últimos años prácticamente no ha habido movimiento a nivel judicial. Todos sabemos que el caso se produjo en octubre del 2007. Sorprendentemente, cuando las 48 horas posteriores a un crimen son claves, el primer detenido fue 13 meses más tarde y posteriormente, con el paso del tiempo, no se sostenía el argumento por el cual tanto el alcalde que sucedió a Alejandro Ponsoda, Juan Cano y otras personas fueron ingresadas en prisión preventiva ante la alarma social que se había generado. Todos sabemos el revuelo que hubo mediáticamente hablando a nivel nacional. Las cámaras que llegaban a Polop solamente querían escuchar acusaciones contra el alcalde. Cualquier persona que quería opinar en su favor se le retiraba inmediatamente la alcachofa, o si lo hacían, cuando hablamos de alcachofa lo hablamos de micrófono, o si lo hacían luego directamente no lo veíamos en los medios y en los informativos a nivel nacional. Y al final supimos que entre muchas líneas de investigación, unas se habían apartado y habían dejado de seguirse la posibilidad de que ahí estuviese la clave del asesinato, como fue la vida privada y la vida sentimental de Alejandro Ponsoda. Otra fue una supuesta trama urbanística en la que aparecían nombres de pesos pesados de la política comarcal y regional. Se apartó de inmediato porque quizás no interesaba y se ciñó todo sobre una persona o personas que tenían que ser pues las cabezas de turco porque había necesariamente que terminar con alguien en prisión. Algo así como ahora esperamos muchos de políticos, banqueros y demás. Al final, una declaración que se suponía que era clave de un testigo protegido, que posteriormente supimos que donde dijo que trabajaba, no trabajaba, y lo que dijo que supuestamente escuchó, no lo había escuchado. Dijo que el alcalde Juan Cano, en una de estas ruedas de reconocimiento, medía 1,70, cuando todos sabemos que Juan Cano mide 1,85 aproximadamente, y que no tiene una estructura física normal, es un armario empotrado, como todos solemos decir. ¿Qué pasó? Sí, pero Pepe, lo que queda claro por iniciar la tertulia es que Juan Cano era alcalde de Polop, tuvo que dimitir. Lo metieron en la cárcel, le arruinaron la vida para siempre, pasó 9 meses en la cárcel y hoy sigue sin saber por qué, sigue sin saber por qué y sigue psicológicamente arruinado de por vida. Y nadie habla de cómo resarcir a esa persona que pasó 9 meses en la cárcel siendo alcalde, como él dice, por desgracia de mi pueblo, porque ni siquiera lo eligió. ¿Verdad? Y ahora estamos en el punto, y así ya iniciamos ahora. Bueno, Toni, a mí me gustaría, porque puede ser que haya mucha gente que nos está viendo que a lo mejor ni siquiera sabe de lo que le estamos hablando, o a lo mejor ha pasado tanto tiempo que desconoce. ¿Cómo podríamos hacer un resumen inicial del caso de Alejandro Ponsoda? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues es una investigación que parte del asesinato del alcalde de Polop. Lo tirotean una noche cuando llega a su casa. Posteriormente lo trasladan al hospital y unos días después fallece. Y a partir de ahí viene la investigación policial. Entonces la Guardia Civil, que en aquel momento venía ya del éxito de los crímenes de Fago, sí, un éxito terrible, vamos. Un éxito tremendo, pues resulta que se hace cargo la UCO, llega para acá y empiezan a investigar.
¿La UCO es? La unidad central operativa de la Guardia Civil, la Correcto. élite, por decirlo de alguna manera. Los que cogieron, por ejemplo, también a este delincuente que cogieron en Portugal, el solitario, y todos estos. O sea, todo lo mismo. Venían precedidos de eso. Desplazaron a los Una investigadores. buena unidad. En teoría sí. Pero como todas las buenas unidades, como todas las buenas personas, como todos los buenos profesionales, a veces también se equivocan. Eso es lo que ocurre. Entonces, ellos inician la investigación prescindiendo de todos los investigadores que hay aquí de campo, que conocen el terreno, que conocen el territorio. ¿Podríamos decir que llegan un poco sobrados? Sí, bueno, a mí me dijeron investigadores de la Guardia Civil de aquí, que llegaron entrando como un elefante en una cacharrería. Los apartaron a todos y ellos son los que más saben y tenían el mando operativo de la situación y todo tenía que pasar por ellos. Es más, se desplazó un volumen ingente de personal y así estuvieron 2 años. Desde luego los resultados obtenidos no les avalan, vamos, No, por lo menos en este caso. No les avalan y bueno, y hay muchas cosas que en su momento se tendrán que depurar internamente en la Guardia Civil. Yo te podría preguntar, Tony, tu opinión personal acerca de este asesinato. Evidentemente tú no eres juez y no eres parte, pero te podría preguntar cuál es tu opinión personal de qué sucedió aquella noche y por qué. Mira, yo llegué a este caso 2 años después. O sea, yo llego a este caso porque me lo pide un buen amigo común nuestro, que es Armando Márquez. Correcto. Me lo pide además en el gimnasio. Expresentador de esta casa de los telediarios, que también en su momento tuvo que soportar que se le investigara y todavía se pregunta por qué. Me lo cuenta un día en el gimnasio, ¿vale? Comiendo, me lo cuenta en el gimnasio y me dice, oye, mira, tú que trabajas, yo colaboro con un despacho de abogados que precisamente estaba en el caso, pero por otro de los imputados, en concreto por Pedro, el director, el dueño del Mesalina. Tú que ves este caso y me lo cuentas así por encima. Entonces, recuerdo que todavía estaba Juan Cano en la cárcel, ¿no? Sí, porque a Juan Cano lo meten en la cárcel 13 meses después de producirse el asesinato, y quiero recordar una cosa que además el bueno de Juan Cano ayer hablando conmigo, él mismo me lo recordó. Dice, Leopoldo, fue llamarme tú por teléfono para decirme mañana te entrevisto en televisión, y como el teléfono lo tenía pinchado, sí, la Guardia Civil escucha esa llamada que tú me haces y por la noche me detienen y me meten en la... Creo que por el miedo a qué podría yo contar en televisión. No, pero hay más, y abundando en lo tuyo, a Juan Cano le tienden un montón de trampas, la UCO. La última que le tienden antes de detenerle es una muy sencilla. Todos sabemos que Juan Cano tenía a su hija en Estados Unidos y tenía pagado desde hacía más de 6 meses el billete para ir a la licenciatura de su hija. De hecho, cuando a él le detienen, su mujer está en Estados Unidos y regresa para acá. Bueno, pues el sargento y el capitán de la UCO... prácticamente el chalet de Juan Cano era su casa. Iban cada 2 por 3 a preguntarle y ya se habían producido un montón de detenciones. Entonces Juan Cano, como estaba con el tema, pues lo que pasará, lo que no pasará, ya los habían detenido a todos menos a él. Fue el sargento y el capitán y les preguntó, y bueno, mira, yo tengo esto en Estados Unidos y lo tengo reservado desde hace mucho tiempo, se licencia mi hija y tal igual, y me gustaría ir a verlo. Y le dice, no, vete sin problemas. Bueno, vete sin problemas, sí, puedes irte sin problemas, no te preocupes, cuando vengas ya estará todo claro y tal y cual. Juan Cano habla con su mujer, me cuentan que hasta ella se enfada con él porque le dice que no va, que tal y como están las cosas, él no se encuentra con moral para ir. Bueno, pues no va. Su mujer sí que va porque tenía el billete pagado y se va para allá. Y entonces, nada más irse su mujer y está en Estados Unidos, se produce la detención. O sea, la UCO lo que tenía planeado era detenerlo en Madrid, en La Scala. Así de claro y así de sencillo. Lo iban a detener y le iban a decir que intentaba fugarse del país. ¿Detener a dónde? ¿En el aeropuerto? En el aeropuerto de Barajas. Eso es ¿Tú crees que la UCO quería hacer eso? De todas maneras, lo que yo quería Eso es un decir, dato concluyente. lo que yo quería decir es que, en primer lugar, yo siempre valoro el tremendo trabajo de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que eso quede sobremanera. De todas maneras, también hemos visto que normalmente a los altos gerifaltes de los cuerpos y sobre todo a los políticos que mandan a esos cuerpos, lo que quieren son detenciones rápidas. Sí. No olvidemos el caso Faisal, que se están comiendo el marrón gente humilde dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, mientras el que tenía que estar declarando no lo está. Pues esto yo creo que ha pasado lo mismo aquí, que los políticos de arriba han presionado de esta manera. Yo quiero hacer una pregunta, Tony. Me ha parecido escuchar, o he entendido yo, que la UCO puso trampas a... Sí, le puso un Juan montón. Cano. ¿Pero con qué objeto? Pues la UCO no tenía nada contra él. O sea, es que no hay nada.
O sea, a día de hoy no hay nada contra Juan Cano. Sí, vamos a ver, hay indicios, bueno, diligencias, suposiciones, pero realmente prueba en firme, palpable, tangible, no hay ninguna. Bueno, O sea, yo les informo, te informo, Tony, y os informo a todos, que Juan Cano ha hablado conmigo personalmente y me ha dicho: Leopoldo, en cuanto se proceda al archivo de la causa, que según tengo información, incluso por Pepe Martín lo puede confirmar, es muy próximo el archivo de toda la causa, es decir, se va a solicitar el archivo de toda la causa. Juan Cano nos ha prometido que vendrá aquí a hablar, ojo, palabras textuales: estoy harto, Leopoldo, y tengo muchas ganas de hablar de muchas cosas, y las diré todas en tu televisión. Yo quiero hacer otra pregunta, Tony, que veo que está enterado del caso. Este otro hombre que detuvieron también, el que propietario de una zapatería, ¿qué pintaba en esta historia también? pues creo que su delito era ser putero, así de claro. Sí, Creo sí, que además tampoco tenía- Es un delito, ¿no? No es un delito, pero vamos, estaba en el sitio equivocado. en el Habría, momento si equivocado. eso fuera un delito, entonces media estaba comarca cárcel, estaría en la cárcel, ¿eh? Pero bueno, tú eres gente que ya sabe que- vamos a ver una cosa, esto parte de la base de un iluminado, que cogen, cuando no tienen nada, cogen el testimonio de un iluminado. Esa es la clave. Un iluminado... No un el tipo- Illuminati de Alfa del No, Pi, no, sino pero un por iluminado. putero, ¿cuánto tiempo estuvo en la cárcel este hombre? 9 meses. Pero hombre, le parto, salió caro, un le parto. salió caro, Y una Bueno, vida vamos a arruinada, ver. y una vida arruinada. Centremos- Donde estaba- incluso a mí me comentaba que sus hijos en el colegio Sí. han tenido que soportar que los niños los apartasen porque su papá estuvo detenido en prisión por culpa del asesinato de Bueno, Alejandro. estamos hablando de un presunto, de un señor que se hace pasar por testigo protegido, Sí. que dice que trabajaba donde sucedieron los acontecimientos, y años más tarde se demuestra que este señor no trabajó ahí, al menos durante el momento en que sucedieron los acontecimientos. Y ojo, y solamente quiero dejar esto bien claro, para que vean ustedes cómo actúan algunos jueces de nuestro Estado español. Solamente porque un señor dice unas cosas, ya está, va a la cárcel todo un alcalde de una población, le arruinan la vida de por vida, 9 meses en la cárcel, y solamente porque un señor, que además, como ha dicho Tony Viloria, es un iluminado, el exalcalde de Polop, Juan Cano, pasa 9 meses en la cárcel. Pero hay más aún, o sea, la persona que toman como testigo protegido, todo el mundo sabemos quién es, porque él mismo al día siguiente lo dice. Es un iluminado. Además, aparece un currículum de él en la O sea, que prensa de protegido tenía que poco. dice que ha sido mercenario en Angola, es portugués, todos sabemos que es portugués, y que bueno, que se dedicaba a asesinar para gobiernos de por ahí. Vamos a ver, la guerra de Angola, yo he hablado con él muchas veces, y hay una cosa: para ser mercenario lo primero que hay que tener es una formación integral como soldado. Y este señor no ha visto nada más que las películas de Rambo y poco más. Eso para Y empezar. las malas, las Y antiguas. las malas. Pero además, la guerra de Angola terminó en el 1974 y este señor nace en 1970. No sé cómo. Con 4 años, Tony, como Joselito, que también estuvo en Angola. ¿Quién le puede inducir a este personaje para que declare todas estas Este cosas? personaje es inducido por la Guardia Civil, que viene de fuera y no conoce el terreno. De hecho, la última diligencia que hay hecha es un Guardia Civil de aquí, de la plantilla de aquí, que le dice a la jueza que a este tío era un confidente suyo y lo echaron por embustero. Así de claro. Era confidente suyo y lo echaron por embustero. Aparte que es drogadicto y esquizofrénico. Y está probado, yo tengo documentación que prueba que ese señor es un esquizofrénico. Vale, yo pregunto, dentro de mi ignorancia, Tony y Pepe, y una jueza que decreta la prisión de un señor y le arruina la vida, que años más tarde se demuestra que todo es por un error, que además se basa en el testimonio de un esquizofrénico, ¿por qué no va la jueza a la cárcel? Porque yo metería a la jueza en la cárcel, No, pero al es que menos la el jueza- mismo la tiempo que jueza- ha pasado La el jueza va alcalde con de las Polop. pruebas que le ponen delante. Claro, es que la jueza en un primer momento... No, pero actúa- puede ir a la cárcel también, ¿no? Es un ciudadano Hombre, español que puede ir a la si cárcel, se ¿no? demostrase que hubiese Prevaricado. Prevaricado. pero Pues- aparentemente en un primer momento las pruebas que le ponen a la jueza encima de la mesa eran fiables, Lo único que la jueza, en cuanto se empieza a desenrollar el ovillo, se da cuenta que ¿Quién le pone- quién le estaba pone lleno esas de pruebas? mentiras. ¿Quién le pone esas pruebas fiables a la jueza delante de sus Y sobre moros? todo, ¿por La qué? UCO. Y sobre todo, pero a UCO, ¿por qué? Perdona, Pues ¿qué porque mando de la llevan UCO? 2 años aquí ¿El y no mando de la tienen UCO nada. que coge inicialmente la investigación o el mando de la UCO que sustituye al primer mando de la UCO? Sustituye. Porque aquí hay una Es el sustitución segundo. importante y hay mucho que hablar de esa Sí, sustitución. hay un momento en el procedimiento que se desechan un montón de líneas de investigación para centrarse en una. También, en principio, se había desplazado un montón de personal,
y eso cuesta dinero, ¿no? Y hay otros casos por España. Entonces comienzan a anularse líneas de investigación y dejan el contubernio judeo-masónico de que si por unas propiedades, lo fácil. Dejan de un lado la vida personal del alcalde, porque es que parece que a determinada gente le moleste que salgan a relucir cosas personales que están en el sumario. Yo conozco solamente 2 personas que se han leído los 70.000 folios del sumario. Una es el abogado Francisco González y otra es Cano, porque se los llevó a la cárcel y los leyó entero. Juan Cano, correcto. Juan Cano se pegó los 9 meses leyendo. Juan Cano se conoce hasta la última coma de su... De hecho, ha preparado su propio informe. Pero vamos a ver, yo aquí se está diciendo una cosa muy grave. Aquí se está diciendo que la UCO ha prevaricado. Aquí se está diciendo que la UCO se ha equivocado y que no... El problema de las fuerzas de seguridad del Estado es que cuando se equivocan no retroceden. Pero vamos a ver, si le quieren detener en Barajas, si le presentan trampas, es una prevaricación. No. Es muy fuerte lo que está diciendo aquí, ¿eh? Vamos a ver una cosa, le iban a detener en Barajas. Hay Eso intereses. está más claro que el agua. Le iban a detener en Barajas. Yo lo que no acabo... Si él llega a intentar salir del país, si le detuvieron esa misma noche, le detuvieron aquí y esa noche él tenía que estar en Barajas. Pero yo no acabo de entender por qué la UCO, que es una unidad que está aprobada, sus éxitos están probados, son profesionales, ¿por qué en este caso concreto hacen trampas? Es cierto que... Pues porque lleva muchísimo tiempo aquí y no tenían absolutamente nada. Tenían que dar una explicación. Tenían que dar algo. Tenían que dar una explicación. O sea, tenían... Esto, cualquiera que haya estado en una estructura militar sabe que de arriba se presiona y se pide informe de resultados todos los días. Una pregunta, porque es un rumor que está en la calle y esto hay que decirlo presuntamente, pero es cierto que cierto mando de la UCO tenía intereses personales en que esto se resolviera lo antes posible con alguien metido en la cárcel. Yo he escuchado ese rumor. Yo he escuchado ese rumor. Yo voy un poco más lejos, yo no me callo nada. Yo he escuchado intereses personales, concretamente de un mando de la UCO, que tenía, al parecer, y lo dejo presuntamente, una relación con una de las hijas de Alejandro Ponsoda, lo cual da a entender el por qué el primer mando de la UCO no mete en la cárcel a nadie y el segundo mando de la UCO, al que se le hace esta presunta relación con una de las hijas de Alejandro Ponsoda, inmediatamente que coge el caso, en menos de un mes encarcela a Juan Cano, cuando ya llevaba 13 meses fallecido. Si la línea de Juan Cano es fallida... Perdona, el tema es muy severo. Si la línea de Juan Cano es fallida, evidentemente aquí hay un asesinato. Entonces, ¿por dónde tiene que tirar la UCO ahora o quien sea para tirar de la manzana? Solo sabrán ellos, que son los que tienen las pruebas físicas. Llevan 2 años callados. Lo que sí es cierto es que hay un antes y un después, desde el momento en el que no es ni siquiera la defensa de Juan Cano, porque Juan Cano, cuando le detienen, Juan Cano no declara y parece que eso le vuelve culpable. Y es su propio abogado el que le dice: no declares porque está en secreto sumarial y no sabemos de qué te acusa. Además, tú eres el último en declarar y a todos los anteriores los han metido en la cárcel. ¿Qué te hace pensar que tú, porque declares, no te va a meter? Vamos a tener todavía esa potestad para podernos defender, como así se ha visto ahora. Pero es que hay una inflexión desde el momento en que, por otros conductos que no vamos a relatar aquí ahora, se averigua que el testigo protegido no ya es que no estuviera allí en aquellos momentos, es que no estaba ni siquiera cuando se produjo el asesinato. Es más, empezó 8 meses después a trabajar. Y eso lo descubrimos el despacho de otro de los acusados, que es el dueño del Mesalina, y fue Francisco González el que pidió las diligencias, y resulta que se investigó, y resulta que ese señor, hasta 8 meses después, no aparece por el Mesalina. Hasta 8 meses después del asesinato. ¿No ha habido un sicario incluso? Decían que había un sicario incluso, ¿no? Vamos a ver, el sicario supuesto era el mismo testigo protegido, que se montó una película, que eso ya lo digo yo de antemano, que primero que nada, para ser sicario, para ser mercenario, lo que hay que tener es una formación integral como soldado. Y de eso entiendo un poquito, ¿eh? Y este señor no tiene ni puñetera idea de nada. Bueno, nos quedan 10 minutos y los últimos 5 son para proyectar un vídeo que tenemos en exclusiva. Pues qué pena, porque este tema da para mucho, de alumnos y profesores del Pere María Ors i Bosch. Y yo quiero hacer 2 preguntas a Toni Viloria. ¿Quién repara? Antes, la primera, la siguiente. ¿Quién repara el daño causado a una persona como Juan Cano y de qué manera? Pues no lo repara nadie, y te voy a decir por qué. Otro de los motivos por los que acepté inmiscuirme en este caso fue porque, como tú bien sabes, yo
yo fui también víctima de una denuncia falsa. Correcto. Apoyada por policías. Ahora están ellos sentados en el banquillo, a mí me absolvió la audiencia provincial y son ellos los que han tenido que depositar la semana pasada la fianza. Y te invito a que nos expliques bien ese tema fuera de cámaras y lo traeremos a este plató en el próximo. Y entonces yo lo entendí cómo se puede sentir, porque yo estuve durante muchísimo tiempo imputado y la investigación me la tuve que hacer yo contra viento y marea. Y la policía ni la Guardia Civil no te van a dar ninguna información. O sea, no piden perdón nunca. Yo no tengo nada contra ellos, todo lo contrario. Tengo muchísimos amigos dentro de la Guardia Civil, muchísimos amigos dentro de la Policía Pero Nacional. no piden perdón ni cuando se equivocan. No piden perdón ni cuando se equivocan. Tenemos el caso Baninkov. Correcto, Rocío Baninkov. Que todo el mundo se echa las manos a la cabeza, por ejemplo, en el caso de Marta del Castillo, y todo eso, ¿qué es lo que ha podido pasar? Pues cualquier letrado así un poco competente te dirá lo que ha pasado. Fallo de la policía. Si tú permites que un abogado hable con el detenido en sede policial, que está terminantemente prohibido, que el abogado solamente está allí para vigilar que tus derechos son respetados, la has, por decirlo de alguna manera, fastidiado, por no decirlo de alguna manera, porque el abogado le va a decir, si aparece el cadáver son 20 años más, el cadáver ya no va a aparecer, vamos, no lo van a decir jamás, en realidad. Vale, pues vamos a hacer una cosa y terminamos con este tema, del cual ya les digo que en cuanto Juan Cano vuelva a venir aquí, tendremos todavía mucho que hablar. ¿Cuál es tu opinión personal sobre lo que sucedió con la figura de Alejandro Ponsoda? Yo, a un tiempo vista, creo que la línea de investigación de su situación personal es la más oportuna. Es la más oportuna. Yo tengo clarísimo que fue su entorno sentimental y su entorno... él sufrió en los últimos meses unos desbarajustes que lo delata, que de 1.100 llamadas telefónicas que hizo con el teléfono del ayuntamiento que pagaba los polopinos, solamente 100 tenían que ver con el ayuntamiento, el resto eran a videntes, a líneas eróticas, cosas muy raras. La policía ha hecho informes y testimonios que acreditan que así fue. El mismo día del asesinato estuvo en una sauna manteniendo relaciones sexuales con uno de esos que llamamos masajistas o chaperos. Es decir, cuando uno se mete en ese tipo de vida, al final termina muy mal, y puede ser, yo tengo muy claro que esa es la línea, que además se apartó casi de inmediato en cuanto dijeron, cuidadito, que un alcalde del Partido Popular no puede... No es plato de buen gusto hablar de la vida sentimental de nadie, y menos de mi amigo Alejandro Ponsoda, que me unió una buena relación con él durante 20 años, pero mucho menos es plato de buen gusto que a una persona que no tiene absolutamente nada que ver con un asesinato le arruinen su vida para siempre, como es el caso de Juan Cano, con el cual, por cierto, no he tenido nunca amistad, como sí la tenía con Alejandro Ponsoda. Pero lo que es justo, y lo que no, no lo es. Tony, última intervención. Nada, esperemos que las cosas volverán rápidamente a su sitio. ¿Pero este caso se aclarará algún día? Sí, yo creo que sí que se aclarará, porque probablemente no se encuentren los culpables, pero sí que se aclarará en cuanto a Juan Cano. En cuanto a Juan Cano... Encontrar los culpables es lamentable, hombre. Hombre, lo que le han hecho a Juan Cano no tiene nombre. De acuerdo, también tengo que decir la cosa. Acuerdo. Juan Cano ha sido perseguido pero después y ha estado que el vigilado. asesino quede impune me parece una vergüenza. Señores, hemos llegado al fin del tercer bloque. Lago. Simplemente decir que cualquier persona tiene el mayor de mis respetos en lo que haga en su vida privada. Me imagino que Alejandro Ponsoda no ha recibido esos balazos por gusto, y mi solidaridad con las personas que han sido injustamente acusadas o presuntamente injustamente acusadas, y agradecer también a los que están investigando de verdad de manera imparcial. Como diría el cachondo de mi padre, todo el mundo tiene derecho a ensanchar el círculo de sus amistades con quien quiera. Exacto. Señores, dos cositas antes de despedirme. A continuación, yo les voy a dejar con una entrevista que le ha realizado mi compañera Belén Richarte, muy interesante, se la recomiendo, a Victoria Gomis, primera teniente de alcalde de Confrides, del PSOE, y a Charo Francés, concejala del PP en Benifato. ¿Por qué? Dos políticas, dos concejalas de dos pequeños pueblos de la comarca, que desempeñan su labor sin cobrar un euro y que están en el paro. Las dos separadas, con hijos a su cargo, y que hoy por hoy sobreviven gracias a la ayuda desinteresada que reciben de sus respectivos padres. Una situación compleja si se tiene en cuenta que en estos dos municipios del Valle de Guadalest la mayor parte de sus habitantes son personas mayores que requieren su ayuda ante cualquier tipo de duda o de problema a cualquier hora del día o de la noche. Eso es lo que tienen que gestionar los intereses de pueblos pequeños, en los que las relaciones personales son muy estrechas y el vínculo entre vecinos es casi familiar.
y no son las únicas. En España hay numerosos concejales, sobre todo de municipios de menos de 20.000 habitantes, que forman parte de equipos de gobierno o de partidos en la oposición que trabajan por el bien común sin contraprestación económica a cambio. Señores políticos de los pueblos que sí cobran, aprendan un poquito, sean un poquito menos sinvergüenzas y dense en cuenta de que no es un problema de PSOE o de PP, es un problema de actitud. Eso será después de este programa, el cual, además de darle las gracias a Toni Viloria por habernos acompañado y a vosotros tres por esta magnífica tertulia, les aviso que para el jueves tenemos temas también que no dejan indiferente a nadie. Quiero despedir el programa de hoy mostrándoles un vídeo en exclusiva que le vamos a mostrar con el permiso de los alumnos y profesores del Instituto Pere María Os y Bosch, que han subido a la red titulando El Pere que volén. Es una crítica a la situación de estos 750 alumnos que se ven muchos de ellos en barracones. Les dejo con el vídeo, que lo disfruten, espero que les haya gustado el programa, al menos tanto como me ha gustado a mí, y les espero aquí una vez más pasado mañana a las 9:30 de la noche. Y lo siento, de verdad que lo siento, por el señor Rosell y por Florentino Pérez, por haberles fastidiado la cobertura del Real Madrid-Barcelona, que nadie lo habrá visto esta noche porque todo el mundo habrá estado atento de un programa mucho más importante como es Cita con la Actualidad. Pero va a un ganar, fuerte abrazo. va a ganar el Madrid.